Buen día. Damos inicio a la segunda sesión de la mañana del tercer día del primer seminario internacional y tercer seminario colombiano sobre imaginarios y representaciones. Para esta sesión tenemos 6 ponencias. Mientras que damos la entrada, voy a permitirme preguntar si se encuentran en sala Noemí Parra, la veo, Nolis Irene, Julio Cuevas, Sí, aquí estoy. Gracias. listo, Kevin Torres, Jair Restrepo Sí, aquí estoy. y Germán Amaya. Bueno, entonces voy a respetar el orden que tenemos acá. Nuestra dinámica de trabajo por ahora pueden ser 15 minutos la presentación. Una vez tengamos a todos los expositores, pasaremos a una sesión de preguntas de acuerdo a las intervenciones que susciten en las charlas. Agradezco a todos diligenciar el formato de asistencia del día de hoy, que se los estoy compartiendo por el chat, y el cual será compartido en diversos momentos. Entonces doy paso a Julio Cuevas Romo, doctor, profesor investigador de la Universidad de Colima, México, con su presentación Imaginarios sobre matemáticas y discriminación en narrativas audiovisuales a través de Facebook como recurso didáctico. Doctor Julio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se puede compartir la presentación? La tengo inhabilitada. Sí, ya te la pongo como pues. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Prueba ahí, por favor. De acuerdo. Sí. Bueno, como siempre, preguntar si ya se compartió, si se alcanza a ver. Sí, se está viendo. Muy bien. Bueno, antes que nada, pues buenos días. Un gusto estar por aquí compartiendo el espacio y pues particularmente gracias a los organizadores. Lo que les voy a compartir es pues un breve resumen de una investigación un poco más amplia que tiene que ver con imaginarios sobre matemáticas. En este caso me centro en imaginarios sobre matemáticas y discriminación en narrativas audiovisuales a través de Facebook como recurso didáctico. Soy Julio Cuevas, como ya comentaron, soy de la Universidad de Colima en México. Mi línea de trabajo es principalmente con formando futuros profesores de matemáticas y este es un trabajo que se viene realizando más o menos desde hace unos 2 años y voy a compartir una experiencia sobre esto. Bueno, el contenido para estos 15 minutos que tengo contemplado es ir sobre estos puntos, más o menos para tener una idea de hacia dónde va lo que les quiero compartir, que es el cine y las teleseries, o las teleseries como recurso educativo. Yo me muevo más que nada en el área de ciencias de la educación. Entonces, por ahí es el objetivo de la línea de trabajo, detonar procesos educativos. Después me voy a centrar sobre el imaginario social y cómo esto se puede vincular desde el cine o las teleseries o los productos audiovisuales con la educación. Después les platico un poco sobre el contexto de la intervención, en donde se está llevando a cabo este tipo de propuesta. Y después específicamente el caso de los detonadores audiovisuales que utilizamos para indagar los imaginarios sobre matemáticas y discriminación, la implementación que se realizó, la parte más logística y algunos resultados preliminares y perspectivas. Entonces ese es el orden que les voy a presentar.
Bueno, primero quisiera, a partir de estos dos conceptos, o macroconceptos, que es el cine y la educación. Entonces siempre han estado muy ligados, a veces se les ha visto como enemigos, a veces como aliados, pero en este sentido nos posicionamos más en el cine como un recurso para detonar procesos educativos. En ese sentido, algunos autores como Wood nos hablan de que, bueno, el cine educativo como tal no está conceptualizado, definido teóricamente. Lo que se ha intentado hacer es más bien analizar o sistematizar el uso educativo que puede dársele al cine como tal. En ese sentido, bueno, hay muchísimas formas de categorizar el cine, pero ahorita nos metemos más que en cuestiones estéticas o cinematográficas, que no es lo que nos interesa, es definir los usos potenciales educativos del cine y qué imaginarios se pueden detonar a partir de aquí. Entonces, una categorización simple sería dividir primero el cine de ficción del cine de no ficción. En este caso me refiero al cine documental del cine ficticio. El documental probablemente es el que más se ha utilizado para fines educativos, porque pues siempre tiene una intención educativa implícita, pero más allá de eso, creo yo que todo el otro cine, el cine de no ficción, tiene un enorme potencial también educativo si es que se le da esa canalización. Entonces, siguiendo con Wood, bueno, hablamos por ahí de dos grandes grupos, ¿no? Ya hablando específicamente del cine ficticio o las teleseries ficticias, que es donde me voy a centrar. El primero son los que se ubican como en la realidad identificable, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ahí tengo algunos ejemplos, ¿no? Las películas de la red social, de Ágora, de la teoría del todo, la lista de Schindler y el código Enigma, para los que reconozcan alguna de esas películas, o varias. Están centradas en elementos históricos o reales. Entonces, aunque tengan sus variaciones y ajustes y partes ficticias para que la película sea más atractiva, o son reinterpretaciones de los directores, en realidad sí podemos ubicarlas en un contexto totalmente identificable al nuestro, ¿no? O sea, sabemos que son cosas que pasaron como tal. Entonces, es el cine ficticio, pero ubicado en la realidad identificable, porque uno de los productos que usamos tiene que ver con esta línea. Después viene otra parte, ¿no? Que es el cine ficticio, pero que no es identificable en nuestra realidad. Digamos, por ahí tengo también algunos ejemplos. Está por ahí WALL-E de Pixar, El laberinto del fauno, que son películas totalmente, pues, centradas en fantasía, aunque pueden tener ahí algunos elementos. Pero, por ejemplo, El laberinto del fauno, aunque es una película totalmente fantástica, pues está ubicada en el contexto de la Guerra Civil de España. Entonces, si bien no vamos a ver por ahí un fauno caminando en la calle, pues sí podemos ubicar el hecho histórico en el que está ubicada, ¿no? Entonces, más allá de los elementos de fantasía, estas películas, WALL-E o El laberinto del fauno, sí nos pueden traer a colación muchas reflexiones sobre todo lo que, por ejemplo, en el primer caso, lo que sufren los niños en una guerra, o en el segundo caso, los problemas ecológicos que ahorita nos agobian. Las otras tres que pongo por aquí son películas que no tienen elementos fantásticos, ¿no? Breaking Bad o Chernobyl, que están ubicados también vaya, las narrativas son ficticias pero sí nos remiten a ciertas realidades que estamos viviendo, ¿no? Como es la cuestión del narcotráfico o los acontecimientos de Chernobyl, que si bien los personajes que interactúan aquí, muchos son ficticios, pues también nos remiten a una realidad que fácilmente podemos identificar. Entonces, más allá de esto, la realidad que alegorizan estas películas, pues nos puede remitir a vivencias muy, muy cotidianas, ¿no? Entonces, funcionan también como un reflejo de la sociedad, las implicaciones y las consecuencias de las decisiones que vamos tomando. Bueno, ¿cómo empata esto con la cuestión del imaginario social? Pues esto es muy complejo, pero nada más quiero centrarme en tres puntos principales que tiene que ver con el imaginario social, como lo menciona Randazzo, 2012, que bueno,
habla de la ambigüedad que ha habido en la teorización sobre esto. Supongo que esto ya se ha discutido mucho en todas las mesas y en distintos puntos de los que están trabajando esto de imaginarios o representaciones, pero para partir de estas, digamos, ambigüedades o un poco el problema que le han dado al rigor con el que se ha trabajado los imaginarios sociales, en este caso nos posicionamos desde la postura de Pintos 2015, que nombra el imaginario social como un esquema construido socialmente que puede orientar nuestra percepción, permitir explicaciones y realizar una posible intervención en lo que en los diferentes sistemas sociales se ha tenido como realidad. Entonces, partiendo de esta definición, creemos que es muy compatible con dos cosas, ¿no? Primero, con el constructivismo sociocultural que se deriva de Vygotsky, para los que trabajan cuestiones educativas, que pretende precisamente vías o busca vías para analizar la realidad y después intervenir en esta realidad, reorganizando nuestros propios esquemas de conocimiento. Entonces, este posicionamiento de Pintos creo que es compatible tanto con los procesos educativos que derivan del constructivismo social, como con lo que los productos audiovisuales de los que estoy hablando al inicio pueden detonar, ¿no? Entonces, un producto audiovisual como el que les comenté, fácilmente pues orienta nuestra percepción de acuerdo a lo que estamos viendo, permite explicaciones y también puede generarnos una postura para una posible toma de decisiones en intervenir en esta realidad que nos están mostrando. Bueno. Y bueno, como tercer punto, nada más decir que en este caso me voy a centrar un poco en el quehacer matemático. Yo estoy formando futuros profesores de matemáticas y es importante sobre esta cuestión del quehacer matemático, influyen muchísimos prejuicios y demás que tienen que ver con la cuestión de género sobre todo y la cuestión de quién accede o no accede al conocimiento matemático. Entonces, si juntamos estas dos cosas, podemos hablar de una gran discriminación histórica en el campo de las matemáticas y eso es lo que quisimos indagar desde este planteamiento. Entonces, el contexto de la intervención, ya hablando un poquito más de la cuestión práctica y no tan teórica, usamos Facebook como recurso didáctico para hacer el taller. El taller fue virtual totalmente, aunque es previo a la contingencia que estamos viviendo actualmente, y se centra sobre todo en los procesos asincrónicos, ¿no? O sea, se pensó como un proceso sincrónico, que cada estudiante o futuro profesor en formación pudiese acceder al material y emitir sus opiniones y posturas en el momento que fuera requerido, o sea, no fue un proceso sincrónico. Y desde aquí, pues Facebook como recurso didáctico, aunque no es propiamente una plataforma educativa, ahora tan en boga las plataformas educativas por la situación que estamos viviendo, pues sí es un recurso que nos permite desde la cuestión de arquitectura, o sea, cómo está estructurado, interactúen ahí los elementos audiovisuales y los chats, los propios videos o películas, la interacción entre estudiantes, todo esto facilita mucho, es un elemento que prácticamente todos los estudiantes saben usar, es gratuito. Entonces, en este sentido, aunque no es una plataforma educativa, precisamente le vemos todas las ventajas de acceso. Y pues que el grupo es privado o cerrado, entonces desde ahí se crea una dimensión de comunidad virtual que busca un mismo objetivo. A partir de este elemento como recurso didáctico, el Facebook, se procede entonces a que por esta vía se analicen algunas narrativas audiovisuales. Fueron bastantes, me voy a centrar solamente ahorita en dos. Y, pues, ¿quiénes son los que participan? Profesores de matemáticas en formación. En este caso estamos hablando de 27, 10 mujeres, 17 hombres, y son los que, con los que estuvimos trabajando. Bueno, en cuanto a la intervención, hay que decir, fueron más productos audiovisuales, pero ahorita lo que quiero comentar es sobre lo que surgió de estos dos. Tenemos dos muy distintos que tienen que ver con las categorías que les hablaba al inicio. El primero es la película Talentos Ocultos, si la ubican por ahí, que es prácticamente un trozo de la biografía de Katherine Johnson, la mujer o la matemática que con sus cálculos de alguna manera pues abrió camino para la NASA y
y la misión, las misiones a la Luna. Bueno, ella es la principal protagonista, pero hay más. Y un elemento también ficticio, que es la serie de Los Simpson, ¿no? Que tiene más de 30 años al aire, pero tiene en particular dos capítulos centrados también en la cuestión de la participación de mujeres en el quehacer matemático. Entonces, este es como el eje común a ambos productos, las mujeres, la discriminación y el quehacer matemático. Nada más para dar una contextualización breve de este episodio de Los Simpson, bueno, es una sátira, sabemos, pero por aquí la narrativa se centra en la división de escuelas, una escuela para hombres, una escuela para mujeres, donde a los niños se les sigue enseñando matemáticas y a las niñas se les dice que las matemáticas no son para ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el personaje de Lisa Simpson, pues se revela, como siempre ha sido la trayectoria de este personaje en la serie, y entonces se disfraza de niño para poder seguir aprendiendo matemáticas, y bueno, por ahí se detonan algunos elementos interesantes. Entonces, estas son las dos narrativas. El objetivo, pues, era conocer los esquemas que poseen los estudiantes respecto al imaginario social de las matemáticas y su relación con el género, como lo plantea Pintos, y ubicamos 4 observables. El dominio, bueno, esto es en lo que se fijaron los estudiantes, ¿no? El dominio de los personajes centrales muestra sobre las matemáticas, lo que saben, la forma en que los personajes utilizan este conocimiento matemático, es decir, qué hacen con lo que saben, la comunicación y empatía que establecen los personajes que saben matemáticas con los que no saben matemáticas dentro de las narrativas, y el poder determinar si las narrativas se centran más en estos estereotipos de que las matemáticas están más bien ligadas a un don natural, como para genios, o están más centradas precisamente en cuestiones como más graduales, ¿no? La construcción de conocimiento, la perseverancia, el trabajo en equipo, las redes de apoyo y todo esto que sabemos que rodea a cualquier tipo de conocimiento. Bueno, algunos resultados preliminares. Les repito, esto es más amplio, pero el tiempo es corto. Después de este análisis, algunas cosas que encontramos fue que, bueno, respecto al dominio del conocimiento matemático y el quehacer matemático que se presenta en las narrativas y lo que los estudiantes ya traen desde antes, pues, sus experiencias previas, sí ubicamos que existe un convencimiento en ellos de que las condiciones socioculturales, económicas y apoyos o redes de apoyo son un factor relevante para lograr destacar o al menos tener una trayectoria en conocimiento matemático estable, ¿no? Pero también hay una fuerte tendencia, esto no es en todos los casos, a creer que esto es una cuestión más del individuo como tal, y que los talentos, o sea, que alguien ya viene con el talento nato y más bien las redes apoyan a desarrollarlo o no, pero se sigue percibiendo todavía la cuestión del matemático como un talento natural. La discriminación que se muestra en forma de sarcasmo en una de las narrativas, ya a forma más histórica, en el contexto de los 50 de Estados Unidos, de los derechos civiles, o la lucha por los derechos civiles, lo que sí alcanzamos a identificar es que la mayoría de los estudiantes ubica que esto ya no sucede, aunque ellos pueden narrar situaciones de discriminación, sobre todo las chicas, las estudiantes, atribuyen que esto ya no sucede porque, bueno, pues son historias pasadas, ¿no? Como la película está ubicada en los 50, ubican que esto más bien es una situación que se vivió en esa época, pero que ya no sucede. Y bueno, pues eso es importante porque aunque sí te pueden describir prácticas de discriminación tanto en sus propias familias, muchos atribuyeron que querían ser matemáticas, pero las familias no las dejaron o los papás no los dejaron. Entonces por eso quisieron ser ahora profesores de matemáticas, porque ubicaban que era como un punto medio, ¿no? O sea, la labor docente sí ubicada con el género o la cuestión de ser mujer y las matemáticas, ¿no? Entonces tuvieron que llegar a negociaciones con sus familias en algunos casos, pero ellas mismas dicen que esta discriminación ya no se presenta, ¿no? Aunque la viven.
Y bueno, la mayoría emite argumentos de que en efecto las matemáticas sin impacto social no tienen sentido, pero asumen que son pocos los que pueden entenderlas, ¿no? Entonces, ellos como profesionistas de matemáticas asumen que solo se puede trabajar entre pares, a un nivel y a otro nivel con quienes no están dentro del campo de las matemáticas. Entonces sigue siendo un fuerte asunto elitista en ese sentido, el imaginario que tienen construido. Y bueno, ya para concluir, algunas conclusiones y perspectivas, perdón. Bueno, respecto al uso de imaginarios sociales o tenerlos como horizonte o como referente a partir del análisis de narrativas ficticias, considero que por ahora es un elemento mucho más útil, o sea, a reserva de hace algunos años, el streaming y los accesos gratuitos a este tipo de materiales que antes estaban en bibliotecas, pues es mucho más nutrido, o sea, podemos acceder prácticamente a productos de cualquier época para analizar, algunos de costo, algunos de bajo costo, pero muchísimos también gratuitos. Entonces, creo que sobre todo en el contexto de la pandemia se ha visto la utilidad también de los materiales audiovisuales y creo que son un potencial muy importante para seguir indagando estas cuestiones. Y bueno, este acceso, más allá de considerar que distrae del elemento educativo, creo que se puede considerar como un elemento de potencialización, ¿no? Bueno, los imaginarios que detectamos, pues también nos ayudan a entender cómo están construidos, naturalizados, y cómo se proyecta la forma en que están percibiendo la realidad, en este caso estudiantes de matemáticas respecto a su campo, en cuestiones de género y en cuestiones de discriminación también. Y bueno, pues eso nos da algunas pautas para intervenir con ellos desde conocer cómo están percibiendo este quehacer. Y bueno, por ahí tengo algunas referencias y creo que ya estoy un poquito pasado de tiempo, entonces hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Julio Cuevas por su participación. Ya saben que cualquier pregunta o apreciación frente a su presentación lo haremos en la última sesión. Damos paso al doctor Jair Eduardo Restrepo Pineda, investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en el Programa de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia. Su trabajo se denomina Padres y Madres Homosexuales y Bisexuales en Colombia, aproximación a la percepción sobre la familia. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias a los organizadores y por la oportunidad de compartir el trabajo. Voy a mirar si puedo compartir. ¿Sí? Creo que ya tienes el permiso. Listo, muchísimas gracias. Compartir, les voy a compartir, les voy a contar un poco. Este es un trabajo que hicimos aquí en, no sé, espérate que no sé si... Espérenme un momento que... No sé qué le pasó a mi computadora. Listo. Les doy no sé. Listo. Este es un trabajo de investigación que realizamos aquí en Uniminuto, en el cual trabajamos con familias conformadas por personas LGBTI, y la idea de la investigación era ver cómo las representaciones sociales que tenían sobre la familia de origen, de la familia de la que provenían, y los imaginarios generales sociales sobre la familia, de alguna forma influía en la constitución de las familias conformadas por estas personas diversas por orientación sexual e identidad de género. Partíamos pues de la idea o del hecho de que existen unas, digamos, unas representaciones definidas y establecidas sobre la familia, ¿no es cierto? Que es una familia, como nos dice aquí López y Grau, son familias monógamas, conformadas por un varón y una mujer, y con una finalidad procreativa que las legitima socialmente. Que se legitiman socialmente, perdón, a través del matrimonio. Entonces esa es la idea que tenemos, o el hecho fundamental, ¿no es cierto?, sobre lo cual se constituye la familia como tal. Sin embargo, Bárcena nos dice que hay diferentes procesos, diferentes cambios sociales, y que esos cambios son tanto sociales como subjetivos y van transformando las distintas formas de vivir la familia.
Esos cambios en Colombia, digamos, se han visto y se han evidenciado en los últimos años. Por ejemplo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, también el hecho de que una pareja en la cual son dos hombres o dos mujeres puedan uno dejarle la pensión por sustitución de la pensión por muerte a su pareja, y una serie de cambios, digamos, en los aspectos legales que han empezado a, de alguna manera, a introducirse dentro de todo el contexto de lo que es la familia y empezar a darle también ese reconocimiento jurídico a las familias diversas. Entonces, ese imaginario pues es basado en un patriarcado heteronormativo con una base cristiana, ¿no es cierto?, donde el matrimonio es el que de alguna forma institucionaliza y legaliza ese vínculo socialmente, es el que muchas veces nos llevaba a pensar que era la única forma de constituir familia y la única forma de llegar a ser una familia feliz, así como lo dicen aquí, y que una familia constituida por lo que generalmente todos hemos visto y muchas veces vemos en los medios de comunicación, papá, mamá e hijos, y si no, pues no es una familia. Entonces nuestra idea en esta investigación era analizar cómo esas percepciones, cuáles eran las percepciones que tenían estos padres y madres homosexuales y bisexuales aquí en Colombia acerca de la familia que ellos habían constituido, porque esta familia rompía, digamos, con esas ideas hegemónicas, ¿no es cierto?, que traemos y que culturalmente se han consolidado, y cómo influían en ese proceso de su constitución familiar y de su, digamos, dinámicas familiares. Así que diseñamos una investigación cualitativa que realizamos a través de entrevistas en profundidad a los padres de estas familias y también, digamos, involucramos a los hijos a través de una actividad que era realizar una pintura, un dibujo sobre su familia para que ellos nos expresaran a través de esta imagen qué era lo que ellos consideraban como familias. Bueno, vamos a seguir aquí. Miramos aspectos relacionados con demográficos, cuestiones que tenían que ver con relaciones de parentesco, dinámicas familiares, incluida la afectividad, perdón, la proveeduría económica, la sexualidad, el acceso a la paternidad o a la maternidad y las relaciones de género, entre otros aspectos, se evaluaron ahí dentro de la entrevista que le realizamos a las familias. En total entrevistamos 15 familias en diferentes lugares. Digamos que solamente mencionamos Colombia, pero la investigación se hizo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a mirar con relación a otros lugares donde también hicimos el trabajo, como Cundinamarca, las zonas de Boyacá y el Santander, vimos que había unas diferencias y nos centramos, digamos, en una zona que era culturalmente y socialmente, no digámoslo, pues homogénea, pero sí tenía unos rasgos culturales y sociales muy marcados y que la definían como tal. Y que era posible que no tuviera la misma, digamos, el mismo funcionamiento o las mismas percepciones con relación a otras zonas del país donde hay otras tipos de dinámicas sociales y dinámicas culturales. Entonces aquí, como pueden ver, fueron 15 familias, eran tanto hombres como mujeres de diferentes orientaciones sexuales, eran gays, lesbianas y personas bisexuales, y en todos los casos tenían hijos. Ahí pueden ver pues el nivel educativo, a qué se dedicaban, los ingresos y el tipo de familia que tenían actualmente. Lo primero que nos llamó la atención fue el acceso a la maternidad y a la paternidad, porque pues muchas veces entonces pensaríamos que con esa idea hegemónica sobre el acceso, digamos, o la familia heteronormativa, que es hombre y mujer, para procrear, entonces, ¿cómo iban a ser, digamos, dos hombres o dos mujeres para acceder a la maternidad y a la paternidad? Era una de nuestras primeras inquietudes. La primera respuesta que obtuvimos fue la biológica, digamos, una vida biológica, y la segunda, una vida de acogida. La biológica, generalmente, o la identificamos, digamos, estaba vinculada con madres lesbianas que habían tenido sus hijos en relaciones heterosexuales anteriores a establecer su relación con otra mujer. Entonces eran hijos de relaciones anteriores que luego la mujer terminaba esa relación con sus hijos y volvía, digamos, y al terminarla,
digamos, conseguía o con una pareja de su mismo sexo y se establecía con ella a vivir y llevaba a los hijos de esa relación anterior. Esa era, digamos, una de las formas del acceso a la maternidad, la cual era más complicada en el caso de los varones, tal como nos lo sostiene aquí Martínez y Conde, porque es más difícil en el contexto colombiano, digamos, donde no está legalizado, por ejemplo, la maternidad subrogada, poder que el padre, un hombre o una pareja de hombres pueda, digamos, tener un hijo biológico a través de lo que se conoce, digamos, como el alquiler, el vientre de alquiler. Y entonces era mucho más demandante económicamente, mucho más demandante en aspectos que tenían que ver con la frustración que podía generar a los padres si si no lo accedían. Y entonces para ellos no era tan accesible hacer este tipo. La segunda era relacionada con el acceso a través de procesos de acogida. Estos procesos de acogida tenían que ver con, por ejemplo, padres que o hombres que se quedaban con los hijos de algún familiar, hermanos, otros primos, otros familiares cercanos y los criaban como tal. Aquí, por ejemplo, encontramos la historia de un hombre homosexual que se hizo cargo de un hijo de su hermana porque ella tenía problemas de consumo de sustancias psicoactivas y no podía hacerse cargo de su hijo. Entonces él se quedó con este niño en acogida y luego empezó a hacer todos los trámites a través de bienestar familiar para poder tener la tutoría legal pues, de su hijo. Y así sucedía con otros casos, generalmente, digamos, en las cuestiones que tenían que ver con varones homosexuales y que empezaban a establecer ese vínculo y a concebir ese niño que estaba en acogida como parte de sus familias. Otra cuestión sobre esa percepción que tenían la familia, tanto hombres como mujeres, lesbianas, gays y bisexuales, era que tenían relaciones, o sea, una vinculación familiar que no estaba determinada por las cuestiones biológicas, sino por las relaciones que se establecían entre ellos, ya fueran afectivas y de cuidado, que eran lo primordial. En el caso, por ejemplo, de dos mujeres lesbianas, entonces los hijos se dirigían a ellas como madres, ¿no es cierto? A ambas les decían mamá, pero porque esa relación o ese vínculo se establecía no a través del vínculo sanguíneo, que ahorita lo vamos a ver, sino a través de ese vínculo de afectividad y de cuidado. Entonces, como me cuidan, como me proveen, pues como proveían a los niños de todo lo que ellos necesitaban y todo este tipo de cuestiones, era ese vínculo el que establecía esa percepción sobre la familia que habían constituido y no otro tipo de vínculo. Esos vínculos, entonces, y esas relaciones también tenían una serie de elementos o de procesos de negociación, apropiación y ruptura de las relaciones que se establecían en sus miembros. Y estos también cambiaban ese significado que se tenía con relación a esa familia heteronormativa y patriarcal, que digamos que es el modelo hegemónico, ¿no es cierto?, que se nos vende. Y entonces, ellos lo que hacían era, digamos, negociar, ¿no es cierto?, esas relaciones. Yo estoy con mi pareja, digamos, cumple ciertas funciones dentro del hogar y en algunos casos mis hijos, ¿no es cierto?, le deben respeto, le deben todo ese tipo de relaciones, ¿no es cierto?, con relación a los padres, a los padres que habían conformado esta familia diversa. Entonces son negociaciones que pues, generan nuevas dinámicas familiares, nuevas dinámicas de comunicación, nuevas dinámicas relacionadas con la probabilidad económica, nuevas dinámicas desarrolladas con otro tipo de aspectos familiares. Bueno, listo. Otra cuestión que vimos también tenía que ver con el hecho de que dentro de las familias empezaban a tener una cierta relación o una cierta flexibilización con relación a los roles de género y a las percepciones de la familia. Entonces, dentro de la familia, a los hijos de estas familias que nosotros estudiamos, se les enseñaba o los padres les enseñaban valores relacionados con el respeto a la diversidad, con el cuidado del otro, con la necesidad de ver en la diferencia, digamos, una forma de conocer al otro, una forma de respetarlo y una forma de convivir. Entonces, esos aspectos, de alguna manera,
los padres o las familias diversas por orientación sexual e identidad de género también rompían ese estereotipo, digámoslo así, de las funciones que debían desempeñar dentro de los hogares. De manera general, digamos que en la familia conformada por padres y madres LGBTI, se rompían o había, digamos, no de forma radical, una separación entre los vínculos afectivos y de cuidado y los lazos biogenéticos, porque muchas veces, o algunas veces, perdón, algunos de los padres nos decían o nos manifestaban que sí les gustaría tener hijos, por ejemplo, en el caso especialmente de hombres homosexuales, hijos que fueran, según ellos, de su propia sangre, es decir, hijos biológicos. Mientras que en otros casos, digamos, decían que no era necesario porque esas relaciones afectivas que les había mencionado eran suficientes para establecer y concebir esa familia como tal. Y entonces nos hablaban de sentimientos como el amor, la unión, la fuerza, el cuidado, entre otros que aparecen como centrales dentro de los discursos de los entrevistados y que van a establecer esa representación sobre la familia constituida, más que lo que tiene que ver con los lazos biogenéticos. Esos lazos, digamos, esos lazos o esos vínculos de cuidado afectivos, ¿no es cierto?, son los que determinan también que esos hijos que entran en acogida a esas familias sean considerados parte de la familia, sean considerados hijos. Por ejemplo, en algunos casos de los varones que entrevistamos que eran hombres homosexuales, ellos, sus hijos venían siendo sus sobrinos, pero se referían a ellos como padres y el padre se refería al chico como hijo o hija. ¿Vale? Entonces, esos lazos afectivos y de cuidado son los que finalmente consolidaban esa representación de la familia, digamos, LGBTI dentro de lo que tenía que ver con las personas que entrevistamos. Si bien, digamos, no existe, como lo había dicho ahorita, ese rompimiento con los vínculos biogenéticos porque siguen apareciendo, digamos, es una idea, digámoslo así, una percepción muy, muy enraizada en nuestra cultura, ¿no es cierto? Es tener hijos y que los hijos nos van a permitir procrear y nos van a permitir dar la prolongación de nuestra vida y todo este tipo de cuestiones que culturalmente se nos enseñan. En estas familias se mantiene, digamos, esa idea, pero de alguna forma, digamos, ha empezado a ser desplazada por los vínculos afectivos, los vínculos de cuidado y otras formas de concebir y de formar una familia teniendo en cuenta, digamos, esas ideas de lo que es la familia diversa. Esto es lo que les acabé de decir. El lazo biogenético sigue vigente, ¿no es cierto? Y también sigue vigente la idea de la familia nuclear, papá, mamá e hijos, ¿no es cierto? Y como que esa idea, sin embargo, los cambios que hemos visto, los cambios jurídicos que les mencionaba al principio, los cambios sociales y también los cambios desde la propia individuales y subjetivos de las personas LGBTI, el empoderamiento, la lucha por sus derechos, también hacen que esa visión hegemónica se empiece a romper y se empiecen a crear otras formas de constituir familia y otras formas de concebir familia que no eran, digamos, pensadas con anterioridad. Otra de las cuestiones es los roles de género. Las familias, y lo vimos dentro de las entrevistadas, todas, digamos, no había una separación de labores dentro del hogar definidas por el sexo de las personas. Es decir, las mujeres se encargan de una cosa y los varones de otra, sino que los roles de género eran muy flexibles. Todos participamos en las actividades de cuidado, en las actividades domésticas, todos participamos en las actividades sin importar nuestro sexo, tenemos que participar en ese tipo de actividades y no se dividía las actividades, digamos, de manera teniendo en cuenta el género y estableciendo en nuestra sociedad, sino que se hacía una flexibilización, se hacía una educación que también era muy importante dentro de estas familias para que ellas, digamos, o los hijos aprendieran, digamos, de forma vivencial, por decirlo de alguna manera, a respetar esa diferencia y a mirar que, digamos, esa construcción de los roles de género era una cuestión más cultural impuesta, socialmente impuesta, que otro tipo de cuestiones. Estas familias también tenían una disposición a desafiar esos estereotipos de género, los asumiendo, redefiniendo o reasignando ciertos roles dentro de los miembros de la familia. Sin embargo, sí vimos que habían en algunos casos, por miedo a la estigmatización, por ejemplo, y a la discriminación, que algunos, especialmente los padres, no tanto las madres, los padres siempre decían, yo a mi hijo, por ejemplo, le tengo que enseñar a ser masculino, a ser fuerte, a hacerse respetar, a hacerse valer,
cómo la idea de masculinidad que tenemos y que socialmente tenemos, digamos, en una sociedad machista y patriarcal, en la que hay que imponer esa masculinidad. Entonces, a algunos de los padres les daba, digamos, temor que su hijo no impusiera esa masculinidad porque estaban en familias conformadas por dos padres, familias homoparentales, y entonces sentían que en otros ambientes, por ejemplo, la escuela, ¿no es cierto?, iban a ser discriminados y señalados. Entonces, ese miedo a esa estigmatización, a ese señalamiento, los llevaba a reforzar dentro de sus familias ese tipo de expresiones, ¿no es cierto?, de la masculinidad para evitar ese tipo de cuestiones. Pero eso ya es como un conflicto, una tensión entre lo social, lo que se vive en el contexto, con relación a lo que la propia familia estaba haciendo dentro de ellos. Sin embargo, estos cambios tampoco se deben única y exclusivamente a las orientaciones sexuales de los padres. Ya que hay otros factores que pudimos identificar que también influían dentro de estos cambios de estos roles, por ejemplo, la salida o la entrada de personas dentro de la unidad familiar y la exigencia de los controles sociales, entre otros, como lo que les acabo de mencionar. El hecho de que el padre sintiera miedo de que su hijo fuera estigmatizado, señalado socialmente, pues los llevaba de nuevo a asumir esas ideas de masculinidad, ¿no es cierto?, hegemónica que le debía enseñar a su hijo para evitar este tipo de cuestiones. Y también el hecho de que dentro de las familias podrían haber otras personas, por ejemplo, de una familia extensa, los abuelos, los tíos, y también permitían, digamos, modificar o cambiar esos roles de género dentro de la familia. Bueno, esta idea, pues, a manera de conclusión, era que estos hijos que estaban criados dentro de estas familias, digamos, podían de alguna manera ser más flexibles en cuanto a los roles de género y presentaban, no enfocados en una clara división de las actividades, por ejemplo, la división sexual de trabajo, las actividades domésticas, sino que eran mucho más abiertos a asumir otro tipo de actividades, otro tipo de roles familiares y no necesariamente los que socialmente se imponen a hombres y mujeres. Bueno, esto era lo que les decía ahorita sobre la masculinidad, imponer, digamos, esa fuerza y el cuerpo de una manera, ¿no es cierto?, que los niños, en este caso, como les dije, era de padres homosexuales, para que no fueran estigmatizados ni señalados, debían ser dominantes, ¿no es cierto? Y estas percepciones sobre la masculinidad, ¿no es cierto?, debían trascender el hogar porque eran esos medios extensos, especialmente en la escuela, donde los padres sentían más miedo que sus hijos podrían ser señalados y discriminados. Otra cuestión que vimos es que tanto en las familias conformadas por padres y madres lesbianas y gays, digamos que son espacios importantes para ejercer la maternidad. Es decir, no tiene que ser padre y madre, sino que estos espacios son propicios, ¿no es cierto? Y son propicios desde razones, ya sea por el cuidado, por la proveeduría que ejercen los padres, por las dinámicas, por todo este tipo de cuestiones, y no por hechos biológicos, ¿no es cierto?, o psicológicos. Ya hay muchas investigaciones que han hablado al respecto y que han visto que no hay ninguna diferencia entre los hijos criados entre familias homoparentales con relación a aquellos criados entre familias homoparentales con relación a aquellos criados en familias heterosexuales. Entonces, por lo tanto, digamos que no tiene nada que ver la orientación de los padres con relación a digamos, el desarrollo psicosocial de los hijos. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, la percepción de los padres, ya para finalizar, ha sido, digamos, constituida y está condicionada por los lazos afectivos, ¿no es cierto?, que se mantienen entre los miembros de la familia más que sobre los lazos biogenéticos. Y entonces esto permitirá, digamos, que ese cambio, digamos, en esa idea de que necesariamente tenemos que tener una vinculación sanguínea para poder considerarnos familia y ir mucho más allá y mirar, digamos, en ese tipo de cuestiones. Y esto, digamos, que no es de ahora porque, digamos, que ahora se visibiliza mucho más. Antes estas familias estaban constituidas, lo que pasa es que no teníamos entornos seguros en los cuales yo pudiera visibilizarme, no teníamos una normatividad antidiscriminación, no teníamos unos derechos establecidos legalmente para poder mostrarme como una familia LGBTI, ¿no es cierto? Y entonces estas familias siempre han existido, lo que pasa es que antes estaban invisibilizadas. Y ahora, digamos, con todos estos cambios sociales y legales, pues se están empezando a ver. Las familias LGBTI son un espacio propicio y óptimo para la maternidad y la paternidad y rompen con esos imaginarios que consideran que estas relaciones son estériles, e inadecuadas para el desarrollo psicológico de los niños y las niñas. En estas familias se observa una alta implicación parental y la búsqueda constante del bienestar de los hijos. Igual que en una familia heterosexual, sucede en una familia homoparental
y digamos que la funcionalidad, ¿no es cierto? En lo único que cambian y que hemos podido ver que han cambiado es en los roles, en la flexibilización de los roles, que es mucho, digamos, mayor en las familias homoparentales con relación a las heterosexuales. Sin embargo, hay que aclarar que no hay un rompimiento radical de las representaciones sociales de la familia de origen, es decir, de la familia tradicional padre, madre e hijos, con relación a la familia que constituyen las personas LGBTI. Ahí sí hay unas continuidades, se sigue presentando lo que les hablaba ahorita del deseo de tener hijos biológicos, también se siguen presentando ideas sobre la masculinidad, por ejemplo, la feminidad de los hijos, con relación a que no vayan a ser estigmatizados y señalados en otros contextos sociales. Entonces no hay ese rompimiento tan radical. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y que básicamente todo ese tipo de cambios que hay sociales, culturales y que está experimentando Colombia han permitido que esas familias se acepten y se reconozcan primero desde su diferencia, ¿no es cierto? Y desde su interior, pero que se empiecen a visibilizar y a mostrar, y de esta manera, digamos, otras personas de otras familias se empiecen a ver reflejadas en estas familias y en estas dinámicas de manera que les permitan acceder, digamos, a sus derechos y no se les violen de ninguna manera. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, que era la tipificación, el cambio de los roles, ¿no es cierto?, preestablecidos, y la modificación que se da con relación a ellos dentro de la propia familia y dentro de los elementos que la familia trata de manejar para que sus hijos aprendan a respetar la diferencia como un factor predominante de las relaciones sociales. Bueno, eso era todo. Espero que haya sido... ¿Estaba compartiendo? Listo. Bueno, eso era todo. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Jair Eduardo Restrepo. Creo que nuestros demás ponentes no se presentaron, entonces daría paso a una plenaria de conversación o discusión frente a las dudas de nuestros participantes. No sé si tienen alguna pregunta o apreciación frente a las presentaciones del doctor Julio Cuevas o del doctor Jair Eduardo Restrepo. Los invito a que abramos cámaras para humanizar un poco más la sala. Perdón, escuché muy bajo, después ya escuché mejor, pero no escuché lo primero que comentó. Que les agradecemos la participación a los doctores Julio Cuevas y Restrepo y damos apertura a un espacio de discusión, socialización de los asistentes o de los mismos ponentes. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Dicen en el chat, Jocelyn, muchas gracias. Cialén Flores, gracias. Nuevamente los invito a abrir sus cámaras, si es posible, para humanizar un poco la sala y tomar la foto de la mesa. Le voy preguntando un poco al doctor Julio. Doctor, en la Facultad de Educación de la Universidad del Tolima, algunos profesores, acá en Colombia, algunos profesores en algunas películas que utilizan para el campo pedagógico en el tema de matemáticas, trabajan la película Ni Uno Menos. Y trabajan con ganas de es de profesor de matemáticas que llega a la escuela y no hay el cupo para las matemáticas, entonces le entregan la tecnología, perdón, le entregan la matemática. Obviamente hace parte de un grupo poblacional bastante vulnerable y hace de todo para que sus estudiantes aprendan la matemática porque todos le dicen que pues al ser una minoría pues ellos no aprenden. Entonces no sé si conocen esa película y
qué apreciaciones tiene frente a ella con respecto a su trabajo, ¿no? De acuerdo. La película la conozco, no la he analizado, pero esta parte de la adversidad en matemáticas, bueno, en general las películas que muestran a un profesor, digamos que fuera de la norma, ¿no? O sea, que da todo por los alumnos, normalmente caen mucho en esta parte como motivacional, creo yo. O sea, la parte de la motivación para desmitificar lo que ellos piensan de sí mismos, ¿no? O sea, que ellos no acceden a tal cosa porque las condiciones que tienen son adversas. Entonces hay un profesor que trata de desmitificar eso. Pero bueno, el problema con este tipo de películas, creo yo, no problema, sino algo a considerar, es que precisamente se basa mucho en la parte como si todo dependiera solo de la motivación, ¿no? O sea, no de cambiar la estructura social o la autopercepción que pueden tener los estudiantes de sí mismos y de su entorno. Entonces, pues el profesor puede motivar en efecto, pero lo que pueda generarse dentro de las otras redes, ¿no? Familiares, entre ellos mismos, de pares, pues es muy importante en este caso. Entonces, yo lo veo como algo positivo, pero sí creo que caemos en el riesgo de quedarnos en esta parte de que todo lo que hace falta es motivación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque posiblemente después se puede culpabilizar al sujeto, ¿no? De que si no accede o no avanza o etcétera, es porque no tuvo la suficiente motivación o autodisciplina, cuando en realidad son factores estructurales lo que puede llevar a un avance o no, ¿no? Entonces, en este caso, las audiovisuales que nosotros utilizamos precisamente resaltaban de distintas formas, digo, de un modo sarcástico en uno, de un modo biográfico de Hollywood, hay que decirlo así, la otra. Esta cuestión como del querer es poder. Bueno, sí, el querer es poder, pero también hay que cuestionar la estructura. O sea, hay que cuestionar la estructura y cambiar las condiciones para que realmente no sean tan dispares los accesos, ¿no? Porque pareciera que depende solo de los niños, de los jóvenes o del sujeto, su acceso o no acceso a determinado conocimiento, ¿no? La referencia va porque me acuerdo de la discusión de un profesor en particular. Él no iba a la parte motivacional, sino iba a la crítica sobre el examen que fue aplicado y los resultados y cómo se evaluó esa prueba. Entonces, era por eso. Ah, sí, bueno, las pruebas son discriminatorias, ¿no? Sobre todo las estandarizadas. Sabemos que pues les va mejor precisamente a los lugares donde son creadas las pruebas. O sea, eso dice bastante de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, esta cuestión de discriminación también, además del género y de la cuestión estructural económica que ahorita comenté, pues es esta parte de la evaluación, ¿no? O sea, ¿qué parte se está evaluando? ¿Qué estamos evaluando? No en matemáticas, en todo, en cualquier campo de conocimiento. ¿Y qué objetivo tiene esa evaluación, ¿no? O sea, ¿dejar a unos arriba y abajo o realmente tiene otro tipo de objetivo como tal? Gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna apreciación, alguna pregunta para nuestros ponentes. Les recuerdo, en el chat se encuentra el formulario de asistencia, tanto para asistente como para ponentes. No veo ninguna otra intervención. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono para alguna intervención? No, parece que no hay ninguna. Entonces, en nombre del equipo coordinador y organizador de nuestro evento, agradezco a los doctores Julio Cuevas Romo y al doctor Jair Eduardo Restrepo Pineda por su participación en la mesa de discusión y a todos los asistentes.
Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, entonces damos por cerrada la sesión. Que tengan una buena tarde y un feliz almuerzo.